Hola a todos, ¿cómo les va? Aquí estamos en Illustrator. Lo que vamos a hacer en este video es diseñar un pequeño fondo para su animación de la caminata. Lo que primero vamos a hacer es abrir el archivo JPG, vamos a ir a Archivo, Abrir, de la caminata que ustedes realizaron en Illustrator. Esto es para tener una idea de cuánto recorrido tenemos que cubrir con este fondo. Fíjense que el archivo JPG que nosotros abrimos excede la mesa de trabajo de Illustrator, que es tamaño A3, así volteado. Lo que vamos a hacer es expandir esta mesa de trabajo. Vamos a ir aquí a esta herramienta de recortar y vamos a ampliarla desde los laterales. Una vez que yo estoy de acuerdo con mi transformación, vamos a poner la flechita de seleccionar y mover. Y vamos a trabajar con esta referencia de la caminata para tener una idea del tamaño del fondo que vamos a diseñar. Vamos aquí a nuestra ventana de capas y vamos a crear una capa nueva. Y la vamos a poner debajo. Esta capa yo le voy a poner Refe Caminata. Y la voy a dejar ahí. Para que esta caminata no me moleste con respecto al fondo que yo voy a diseñar, voy a ir aquí a mi ventana de transparencia y voy a trabajar en modo multiplicar, como trabajamos en Photoshop cuando queremos pintar. Ahora bien, yo lo que hice fue buscar algunas referencias que tengo aquí y que me van a servir a la hora de dibujar este fondo. Yo quiero dibujar el fondo de un pueblito, una calle en vista frontal, y a esas referencias yo las voy a exportar en otra capa que le voy a poner referencias. Para colocar las referencias yo tengo que ir a archivo, colocar, y las tengo que colocar una por una. Bueno, para que no me pase eso que me pasó recién, lo que tengo que hacer es bloquear la capa del dibujo. Mi idea es presentar este fondo con fachadas de edificios antiguos. Y ahora sí voy a empezar a trabajar. Voy a bloquear esas dos capas y voy a hacer una capa nueva y la voy a ubicar debajo. Y voy a empezar a diseñar este fondo con rectángulos y con formas de colores. Si me molesta la referencia de la caminata, lo que voy a hacer es apagarla y prenderla cuando yo necesite saber cuánto miden esos edificios, para que no quede desproporcionado con respecto al dibujo original. Para trabajar con el rectángulo, ustedes recuerden que tienen que ir acá a la herramienta forma, seleccionar un color de relleno, haciendo doble clic, aparece esta ventana, selecciono un color, pongo OK, y generalmente yo trabajo también con un trazado. Entonces voy a seleccionar el trazado, hago doble clic y voy a seleccionar un color, en este caso negro, voy a poner OK, y como estamos con el zoom muy abierto, lo que voy a trabajar es con un trazo bastante grueso. Y ahora sí voy a empezar a diseñar. Recuerden que los trazos yo después los puedo eliminar, simplemente es para ver dónde empiezan y terminan las formas. Si yo quiero duplicar, tengo que seleccionar con la flecha de seleccionar y mover, apretar Alt. Y si yo quiero duplicar manteniendo el eje, tengo que apretar Shift. Aquí estamos creando la calle, la vereda, y ahora lo que vamos a hacer es diseñar algunos edificios. Volvemos a la referencia y yo lo que noto aquí es que no necesito más de 3 edificios de fondo. Lo que voy a hacer es diseñar diferentes fachadas. Si yo quiero cambiar el grosor de todos los trazados, lo que tengo que hacer es seleccionarlas todas con la flecha de seleccionar y mover, ir aquí a trazado y colocar un tipo de grosor
y ahora sí me los unifica. Recuerden que todo lo que está por fuera de la mesa de trabajo no se va a exportar como parte del fondo. Voy a trazar una línea guía y a esta la voy a ubicar en otra capa. Le voy a poner guía. Y fíjense, aquí en ver, yo voy a poner ver, reglas, mostrar reglas. Y ahora me aparecen estas reglas, una horizontal y otra vertical. Si yo quiero extender una guía, lo que voy a hacer es pinchar una de las reglas y arrastrar una guía. Estas guías no van a ser parte del fondo. Muy bien, esa guía la voy a utilizar para marcar todas las puertas. Siempre me conviene, para que no se me mezclen los objetos con los que estoy trabajando, trabajar con varias capas. Yo generalmente trabajo con una de fondo y después hago otra para detalles. Por ejemplo, voy a poner detalles para puertas y ventanas. Vamos a seleccionar otro color y un trazado, color de trazado. Y voy a empezar a crear algunas puertas. Ahora lo que voy a hacer es extender otra guía de la regla, de acá arriba, y voy a medir las ventanas. Entonces digo, bueno, las ventanas son largas, pero no llegan hasta el suelo, como la puerta. Entonces voy a hacer que estén a medio metro de la vereda. Entonces, estos rectángulos que están aquí, los voy a seleccionar con Shift y los voy a llevar hasta mi línea guía. Ahora lo que voy a hacer es hacer las particiones de esas aberturas. No voy a trabajar en este caso con estas ventanas abovedadas, voy a hacer las más simples, que son estas cuadraditas. Lo que voy a hacer es copiar, control C, y con control F yo voy a crear un objeto encima de ese que copié. Entonces fíjense, ahí lo que hice es un rectángulo igual y lo achiqué con Shift y con Alt. Si yo transformo un objeto apretando Alt, se me amplía de manera simétrica desde los laterales. Y voy a hacer lo mismo con los demás. Y si yo no quiero hacer el proceso de copiar y poner control F y centrar y transformar, lo que voy a hacer es copiar esto apretando la tecla Alt y la tecla Shift. Y lo que voy a hacer es moverla en este eje horizontal. Y así voy a hacer lo mismo con las demás aberturas. Es importante que estas aberturas, cuando ponga organizar, estén al frente, traer al frente, para que se me copien por encima de las otras aberturas. Si a mí me molesta trabajar con esta imagen de la caminata de referencia, ahora que ya tengo más o menos entendido cuál va a ser la proporción de estos edificios, la puedo apagar yendo a la ventana de capas y voy a apagar el ojito y solo me quedo con la referencia de arriba. Ahora vamos a hacer las ventanas de las puertas. Vamos a copiar haciendo control C y control F para que me cree un objeto igual por encima de ese del que copié, y vamos a achicar con Shift y con Alt, y luego apretando Alt. Recuerden que yo puedo ampliar los laterales de manera simétrica, pero en este caso no lo vamos a hacer de manera simétrica
porque la ventana de la puerta es un poco más chica y no llega hasta el suelo. Vamos a hacer hasta ahí, por ejemplo. O podemos hacer varios diseños. Podemos hacer, por ejemplo, que la ventana de la puerta sea doble. Y ahora lo que vamos a hacer es botón derecho, organizar, traer al frente para que estas aberturas queden por encima de las puertas y las vamos a duplicar con Alt y con Shift mantenemos el eje horizontal. Vamos a copiarlas otra vez. Ahora yo lo que voy a hacer es diseñar unos rectángulos que son las formas de la puerta. Recuerden que si yo quiero ampliar de manera simétrica, aprieto Alt y Shift es si yo quiero escalar. Alt para duplicar y Shift para mantener el eje. Recuerden que si yo quiero que todas las líneas tengan el mismo grosor, las voy a seleccionar todas con la flecha de seleccionar y mover y con Shift, y voy a seleccionar aquí un grosor. En este caso voy a poner 5. Y ahora voy a seleccionar todas estas formas, o estas últimas dos, y las voy a copiar en las otras puertas. ¿Recuerdan la herramienta del gotero? Si yo selecciono una forma o varias y quiero que tengan las mismas cualidades que otra, lo que puedo hacer es seleccionar el gotero o la tecla I y al pinchar en otra forma copio sus propiedades, es decir, por ejemplo, el color y el grosor del trazado. En la capa de fondo yo voy a hacer algunos detalles. Por ejemplo, esta sería la línea de la vereda. Lo que voy a hacer es un zocalito por encima de las puertas que sobresale de la pared, y a ese zócalo después le voy a hacer una sombra. Esto sería una especie de separación entre la planta baja y el primer piso. Y también lo que voy a hacer es un mosaico entre el piso de la vereda y el inicio de la ventana. Voy a tomar como referencia esa línea guía que yo creé. Si yo no quiero utilizar color, lo que puedo hacer es borrar el relleno para que se vea la línea divisoria entre edificios. Muy bien, ahora vamos a hacer la partición de las ventanas. Me tengo que parar nuevamente en la capa de detalles y lo que voy a hacer es algunos rectángulos con relleno. Recuerden que si yo creo un rectángulo vacío, lo que puedo hacer es con la letra I o con el gotero copiar las propiedades de lo que está debajo. Me equivoqué. Ahí está. Todos los detalles, esto es algo que suele pasar, todos los detalles los dibujé en esta capa de guía. Lo que puedo hacer es seleccionar todo, menos las guías, seleccionar todo y copiarlo a la capa de detalles. Si yo no quiero mover las guías, primero las voy a pasar aquí
a la capa de guías. Fíjense con este cuadradito que está aquí de color, los cambios de capa. Si yo no quiero modificar las guías, lo que tengo que hacer es ir a ver, guías, bloquear guías. Volvemos a la capa de detalles y a esta capa de guía le vamos a poner un candadito. Lo que yo voy a hacer ahora es algunos rectángulos que me van a servir para subdividir el marco de la ventana. Van a ser un poco más angostas que los marcos exteriores. Fíjense, yo estoy duplicando y si yo aprieto la tecla Shift y me pongo en una esquina, también puedo rotar y puedo rotar a 45, 90 grados. Si yo quiero que esta y estas no sean formas separadas, lo que voy a utilizar es la herramienta de busca trazos, que es esta de los cuadraditos solapados. Aquí yo lo que puedo hacer es combinar varias formas. Fíjense, ahora creo una cruz con dos rectángulos. Y si yo quiero calar la forma que está debajo, lo que tengo que hacer es seleccionar la última y la que está por encima y vamos a ir aquí y vamos a calar. Ahora, esta es una forma sola que tiene ese calado de cruz. Lo que yo puedo hacer es borrar los anteriores marcos que yo diseñé y reemplazarlos por este nuevo que tiene la cruz calada. Por supuesto yo lo estoy haciendo a ojo. Ustedes, si quieren ser más precisos a la hora de ubicar los marcos, lo que tienen que hacer es seleccionarlos y moverlos con las flechitas del teclado. Recuerden que si yo quiero trabajar con el mismo grosor, todos los elementos, voy a seleccionar todo con la flecha de seleccionar y mover y vuelvo a repetir esta operación. Voy a poner 5. Ahora vamos a crear otra capa de detalles. A esta que dice detalles la vamos a renombrar, le vamos a poner puertas y ventanas. Y vamos a trabajar con algunos detalles sobre las puertas y las ventanas. En este caso sería, por ejemplo, los picaportes y las cortinas. Vamos a hacer algunos picaportes negros sin trazo. Y fíjense, si yo trabajo con esta otra flecha, que es la flecha blanca, no solamente puedo seleccionar y mover, sino que puedo trabajar con los nodos individualmente. Si a mí me molesta este color de trazo, fíjense que yo estoy trabajando con esta línea de referencia que tiene el marco delimitador, que es un cian muy parecido con el que yo estoy trabajando. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el color de esta capa. Fíjense que está aquí. Hago doble clic sobre la capa, me va a aparecer esta pestaña y en vez de trabajar con cian, vamos a trabajar con algún otro color que me sea menos molesto, un naranja por ejemplo, y ahora sí, voy a poder trabajar bien. Les comentaba que con esta flecha blanca lo que yo puedo hacer es seleccionar nodo por nodo e ir modificando la forma. Ahora bien, en detalles también podemos poner algunos otros objetos, por ejemplo, un poste de luz. Ese poste de luz yo lo voy a representar con otro rectángulo. Recuerden que esta vereda está en perspectiva, así que lo voy a ubicar no sobre el borde de la vereda que toca la calle. Y para que este detalle no esté por encima de la línea divisoria de los edificios, lo que voy a hacer es ubicarla en un lugar donde se vea un poquito mejor, de manera un poco más irregular, para que no todo sea igual. A esta vereda también le falta un cordón. Vamos a la capa de fondo, vamos a duplicar y aquí vamos a hacer un cordoncito. Si yo quiero crear dos caras de este cordón, lo que puedo hacer es
duplicar nuevamente con control C y control F, y ahora voy a crear un objeto por encima de ese cordón de vereda y lo voy a achicar, y esta va a ser la cara superior del cordón. Supongan que la calle termina en esta esquina, lo que yo puedo crear también son, en la capa de detalle, algunas líneas de la senda peatonal. A las que les puedo dar un poquitín de perspectiva. Muy bien, una vez yo tengo más o menos diseñado este fondo, esto está muy básico, le falta muchísimo detalle, lo que vamos a hacer es desbloquear todas las capas y trabajar con el color. Siempre me conviene trabajar con una paleta para no irme tan lejos del diseño de mi personaje. Lo que voy a hacer es seleccionar forma por forma, y en este caso yo voy a utilizar como referencia de paleta estos colores que yo tengo acá. Yo quiero que la calle tenga ese color grisáceo, pero también un poco azulado. La vereda va a ser gris. Aquí estoy copiando los colores con el gotero, recuerden. Y los edificios vamos a trabajar con colores más particulares. Recuerden que para que no tengan ningún problema con el programa, lo más importante es que ustedes vayan guardando todo el proceso. Vamos a ir a archivo, guardar como. Recuerden que esto tiene que estar en AI de Illustrator. Y vamos a poner fondo. Fondo calle, por ejemplo. Vamos a guardar. Vamos a seleccionar este color. Y ahora sí tenemos una variedad de colores en nuestro bloque de edificios. En este caso vamos a trabajar sin relleno. Y aquí, en vez de trabajar con línea, lo que vamos a hacer es poner relleno, pero vamos a bajar la opacidad para que genere una sombra. Aquí tenemos nuestro fondo muy básico en Illustrator. A esto le falta iluminar, le faltan luces y sombras. Si yo quiero, por ejemplo, generar una sombra aquí, debajo de este alerito, lo que puedo hacer es duplicar esa forma. Voy a achicarla un poquito y voy a trabajar con negro en vez de blanco. Si a mí aún me resulta muy plano, a esto también le faltan algunos detalles de roturas de la pared, del ladrillo, que yo puedo siempre ir puliendo y puliendo y puliendo. Lo que puedo hacer es anular esta capa que está aquí, de referencias, y trabajar con algunas texturas que yo voy a incrustar. Voy a crear una capa nueva y le voy a poner textura. Y vamos a colocar una textura de film, por ejemplo. Vamos a poner OK. La voy a ubicar sobre el dibujo. Y seleccionándola, fíjense en esta ventana de transparencia o de modo de superposición de capas, voy a probar diferentes formas de superposición. Por ejemplo, modo superponer. Si a mí no me gusta este ruido, puedo probar con otra textura. Por ejemplo,
esta de papel. También puedo bajarle la opacidad para que no quede tan fuerte esa textura. Pero sí le da a mi dibujo un poquito de ruido que lo ayuda a sacarle a esa artificialidad que tiene el vector. Bueno, si a mí me gusta cómo quedó el dibujo, lo que voy a hacer es, o lo quiero seguir trabajando en Photoshop, lo que voy a hacer es exportarlo. Vamos a ir a Archivo, Exportar. Y ahora lo que yo tengo que hacer aquí es usar la mesa de trabajo para que todo lo que está por fuera, de la mesa de trabajo no se vea, y lo voy a exportar en JPG. Vamos a guardar. Aparece esta ventana que está aquí y la vamos a guardar en resolución alta, que son 300 ppp o píxeles por pulgada, y en modelo de color recuerden que tiene que decir RGB. Cuando les dice esta barrita de calidad qué calidad quiero, siempre la tengo que tener en este tope, en el máximo, y aquí vamos a poner OK. Y ahora sí vamos a tener nuestro fondo vectorial para la caminata, para trabajar con Photoshop.